secretaria de la Asociación de Amistad Serbio-Cubana Belgrado, que se fundó el año 2000. Aprovecho esta oportunidad en nombre de la Asociación de Amistad Serbio-Cubana para extender mi más cordial felicitación a la dirección del ICAP con el motivo del 60º aniversario de su existencia y un trabajo muy exitoso difundiendo de amistad cubana con los pueblos del mundo. Ha sido gran honor que nosotros, 10 miembros, en nombre de la Asociación de Amistad Serbio-Cubana Belgrado, tomemos parte de los congresos europeos de solidaridad con Cuba desde el año 2010. Los miembros de la asociación tomaron parte activa de la discusión y hicieron conclusiones en los congresos europeos. Participamos activamente en la organización y realizamos actividades de solidaridad con el pueblo cubano sobre los siguientes temas: el levantamiento del bloqueo económico a Cuba por parte de Estados Unidos, la liberación de 5 héroes cubanos injustamente condenados en Estados Unidos, cierre de la base militar estadounidense en la bahía de Guantánamo en Cuba y devolución de territorio a la República de Cuba. Cese de la financiación estadounidense para programas de interferencia política y desestabilización en la isla. Indemnización por parte de Estados Unidos por los daños económicos y humanitarios infligidos al pueblo cubano debido al bloqueo económico y otros ataques que duraron 60 años. Los participantes en el Congreso apoyaron a todos los movimientos progresistas de América Latina y el Caribe que se oponen al imperialismo, defendiendo su soberanía, en especial la República Bolivariana de Venezuela. Los congresos europeos de solidaridad con Cuba están excelentemente organizados en Sofía, Berlín, Estocolmo, Praga, Bojín, así como en otras ciudades. Fue un honor y muy inspirador para mí participar en congresos donde permanecen el conocimiento, la humanidad, la solidaridad, la amistad de los ciudadanos de Europa con el pueblo cubano. La enorme energía positiva del Congreso fue transmitida por los presentes delegados a los líderes de Europa con el deseo de no cerrar los ojos ante la injusticia que se hace al pueblo cubano por parte de Estados Unidos. Los congresos son un reflejo de la fuerza y unidad de los intelectuales europeos de 35 países y una expresión de solidaridad con la dirección del ICAP y el pueblo cubano. En el periodo pasado de 20 años hemos organizado en mayoría de las ciudades de la República de Serbia. El Club de Ajedrez Infantil José Raúl Capablanca se inauguró en la ciudad de Obrenovac el año 2009. Funciona con mucho éxito. Promoción del libro de versos de José Martí, película documental de viaje sobre Cuba, concurso artístico Cuba, Bella y Lejana. Conciertos humanitarios por Cuba, colonias de arte, exposiciones de cuadros y fotos, noches literarias, tribunas. Durante la pandemia hemos realizado 4 videoconferencias: Médicos No Bombas, Che Guevara, símbolo de la revolución, Día de la Cultura Cubana, Fidel por siempre. Colaboración con la Embajada de la República Cuba y la República de Serbia y con todos los empleados de ICAP es un verdadero placer, impregnado de conocimiento, amistad sincera y energía positiva.
hasta la victoria siempre.